Lo de grabar, digo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buena tarde. Bienvenidos esta tarde. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Mi nombre es Almudena Puig, soy la especialista clínica de SOL en España y en Portugal. Bueno, SOL es una empresa internacional que ha estado enfocada desde sus inicios a todo el campo de la reanimación. Y bueno, todo el mundo está sumido en esta pandemia y como empresa enfocada y fabricante de productos, dispositivos médicos, pues hemos sido o estamos siendo parte de la solución o estamos dando desde nuestro punto ayuda para salir adelante en cuanto a esta pandemia con dispositivos como desfibriladores y ventiladores. Esta tarde, parte de lo que hemos organizado en SOL, Get Updates, diario de una pandemia que hemos aprendido. Es otra de los enfoques y de las preocupaciones que siempre ha tenido SOL, que es la parte de formación. Y bueno, como todo el resto del mundo, pues nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos tiempos y Get Update es una parte, la adaptación que hemos tenido para seguir con nuestro soporte tanto a clientes finales como a nuestros distribuidores y seguir apoyando en la formación. Dar las gracias a la doctora Jimena del Castillo, quien es la que va a compartir la experiencia de la pandemia, lo que hemos aprendido. La doctora Jimena es especialista en intensivos de pediatría y presidenta de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Vive y trabaja en un hospital que se llama Gregorio Marañón, que está localizado en Madrid, y como ya sabéis, España y en concreto Madrid han sido uno de los epicentros de la pandemia. Así que muchas gracias, Jimena, y adelante. Muchas gracias, Almudena. Yo, presido una sección de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, la sección de resucitación, que es la que está más vinculada también con la actividad que desarrolla ZOL. Muchísimas gracias por haberme invitado a dar esta conferencia, porque cuando hablamos de esto, cuando Almudena, Vanina y Moni hablaron conmigo a propósito de esto, me dijeron: ¿quieres hablar de algo del COVID? De algo de cómo ventilar a los pacientes, de cómo resucitarlos. Y dije: mira, hay muchísima gente con muchísima más formación en esto que yo, más webinars al respecto que pacientes tratados, porque el mundo del webinar en estos últimos 3 meses se ha desarrollado muchísimo. Y a mí, si queréis que hable de algo, me gustaría hablar de lo que me hubiese gustado que me contasen cuando empecé a tratar pacientes de COVID. Y la verdad es que tengo que agradecer a ZOL que me dejase dar esta charla, porque es una charla que nadie más quería escuchar, porque no es una charla que esté basada en la evidencia científica, no es una charla de la que vayamos a sacar una gran publicación para el JAMA o para el Lancet, es una charla de cosas prácticas que necesitamos oír para tratar a estos pacientes. A mí me gusta correr y en estos últimos años yo he corrido alguna maratón. Y cuando hacía la reflexión de cómo ha sido esto, decía: esto ha sido como una gran maratón, como una ultramaratón, una carrera, ¿no? Entonces, este tipo de carreras, este tipo de pruebas deportivas ponen en contraposición las realidades con las que uno se enfrenta y los sueños que uno tenía antes de enfrentarse a esas realidades. Y el COVID para nosotros ha sido un poco eso. La realidad es que uno tiene que ir leyendo cómo correr un maratón y el sueño es ser Eliud Kipchoge y batir el récord de las 2 horas, ¿no? Entonces, estos antecedentes que conoceréis todos es un poco por posicionarnos donde estábamos. El SARS-CoV-2 se describe por primera vez en diciembre del 2019, se decreta la alerta sanitaria en enero del 2020, ¿no? Y ya en principios de febrero en Europa empezábamos a recibir algún caso esporádico, muy esporádico.
Nosotros en España, pues algún alemán que venía de vacaciones a las Islas Canarias, cosas así, aisladas. El 20 de febrero en Italia se declara una epidemia feroz en el norte de Italia y esta epidemia a nosotros nos llega en marzo del 2020. Pero como somos los seres humanos y no nos queremos creer bien las cosas, nosotros, a pesar de la experiencia italiana, creíamos que esto pues, iba a ser pues, una gripe dura, una influenza. ¿Que tendríamos que lidiar con ello y tendríamos pacientes? Sí, pero que estos pacientes graves ingresarían en unidades de cuidados intensivos, que tendrían sus unidades de aislamiento en cuartos individuales con presión negativa, que evitaría el contagio, que los pacientes críticos iban a estar especialmente asistidos por personal especializado en esas unidades de críticos, por el personal que atienden habitualmente esas unidades de críticos. Evidentemente, igual que en la gripe, pues habría alguna baja accidental, algún contagio esporádico entre el personal sanitario. Y una cosa que sí que sabíamos es que iba a haber pocos casos pediátricos. No sé qué me pasaba ahora con la... poco más o menos lo que fue el H1N1 en el 2009, ¿no? Un poco creyendo que invertiríamos la hospitalización hacia la población más mayor, porque eso es lo que contaban las experiencias previas, pero con poca... O sea, con el mismo número de ingresos y de bajas, ¿no? Y esta frase es que es buenísima. La vida es tan buena maestra que si no aprendes de la lección, simplemente la repite. Y nosotros no quisimos aprender de la lección china, porque tampoco sabíamos mucho de la lección china, pero no habíamos querido aprender de la lección italiana. Y desde Italia ya clamaban los vientos sobre lo que estaba pasando. El 9 de marzo afrontamos la preparación de la pandemia. Ya empezábamos a oír por todas las redes sociales distintos podcasts, comunicaciones sobre lo que estaba haciendo en Italia la pandemia, y nosotros desde los cuidados intensivos pediátricos decidimos empezar a hacer algo de preparación y creo que esto fue muy útil. Y suspendimos toda la actividad quirúrgica programada y se reestructuraron las consultas dentro del hospital. Se hizo un circuito de urgencias materno-infantil para intentar atender a los pacientes con sospecha de COVID. Se hizo un inventariado del material no fungible, de los respiradores que teníamos, para ver con qué material contábamos. Y sobre todo nosotros empezamos a desarrollar ya en aquel entonces un programa de simulación médica para intentar dar la mejor respuesta a los pacientes en el caso de que tuviésemos ingresos. Hicimos un programa de simulación sobre la colocación de los EPIs, de los equipos de protección individual, y todo el personal sanitario de la UCI pediátrica realizó la simulación en la colocación de los equipos. Todos, y me refiero a todos los médicos, las enfermeras, los técnicos auxiliares, los celadores e incluso el personal de limpieza. Y formamos también a algunos de nuestros compañeros que, estimulados por el tumulto que habíamos organizado en torno a la formación, se acercaban, compañeros de radiología, de cardiología, del quirófano. Y la formación consistía en que se veía el vídeo institucional sobre cómo era la colocación del equipo de protección individual y luego cada uno hacía la simulación sobre la colocación y el quitarse el EPI, y esa simulación era supervisada por 2 facilitadores. También decidimos ver cómo preparar el material en el caso de que necesitásemos asistir a estos pacientes, ¿no? Nosotros en pediatría, con respecto a los insumos, estamos bastante acostumbrados a intentar hacer empalmes de piezas para adaptar el material que no está pensado a ser utilizado en niños a los niños. En este caso, esa formación nos vino bien para meter los filtros antibacterianos que filtraban el virus en las distintas superficies entre la mascarilla de ventilación y la bolsa de ventilación o el ambú, e incluso para utilizar ventilación mecánica no invasiva
cerrando la válvula expiratoria y haciendo que todo el aire exhalado pasase por el filtro antes de ser liberado al ambiente en aquellos pacientes que necesitasen ser ventilados con tubuladuras monorrama. Y todo eso lo preparamos, lo dejamos montado, hicimos las fotografías para que todo el mundo supiese dónde estaban las piezas y cómo montarlo. Y luego, una de las cosas más útiles que programamos fue la organización del ingreso de los pacientes. Hicimos simulación con el personal de urgencias y con el personal de la planta de hospitalización pediátrica de cómo íbamos a ingresar a un paciente grave en cuidados intensivos en el caso de que fuese positivo para el SARS-CoV-2. En ese programa de simulación incluíamos pues, a todo el personal implicado, desde los médicos, las enfermeras y los técnicos de auxiliar de enfermería, hasta también los celadores y el personal de limpieza. Y planificamos el circuito de una manera minuciosa. Y a esto me refiero, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros planificamos incluso si la cama de la unidad de cuidados intensivos se subía a la planta o bajaba el paciente en la cama de la planta, igualmente en la camilla de urgencias, y luego cosas tan simples como quién limpiaba y en qué momento se limpiaba el ascensor, que eran cosas en las que hasta ese momento nadie había pensado, y cómo había que acometer la limpieza del ascensor y la limpieza de todo el circuito que se atravesaba en el hospital para no contaminar áreas que supuestamente tenían que ser limpias. Y finalmente, era la parte que más nos preocupaba, era la parte de cómo íbamos a hacer la intubación del paciente COVID. Hicimos varios escenarios de simulación sobre la intubación y el material que necesitábamos. Y acometimos la intubación con distintos dispositivos, con el laringoscopio tradicional, con el AirTrack y con un videolaringoscopio, y cronometramos los tiempos en el maniquí que invertíamos en hacer la intubación con los distintos dispositivos y medíamos las distancias hasta la cavidad orofaringea del paciente por ver cuál es el que nos ofrecía mayor seguridad. Diseñamos en aquel entonces también un protocolo de intubación específico con listas de comprobación o checklist y una serie de ayudas cognitivas que estaban disponibles para interponerse en el box donde íbamos a hospitalizar a esos pacientes. Para todo esto, además, hicimos grabaciones que luego pudimos observar y se compartieron con todos los miembros del servicio, porque para el protocolo de intubación no nos dio tiempo a practicar a todos. En retrospectiva, ¿qué nos faltó por hacer? Pues en cuanto vino la avalancha, teníamos unas obras de reforma en el servicio que no se interrumpieron hasta que no estábamos en plena apocalipsis. No hicimos inventariado ni pedido de los fungibles ni de los insumos. Tampoco hicimos más pedido de equipos de protección individual. Ni en aquel entonces el hospital había diseñado un plan de expansión para atender a estos pacientes. Y otra cosa que en retrospectiva también creo que habría sido importante es empezar el entrenamiento en trabajos multidisciplinares. Nosotros simulamos, sí es verdad, con el personal de urgencias y con el personal de la planta, pero no simulamos con compañeros de otras especialidades, como podrían haber sido los anestesistas, por ejemplo. Porque el 16 de marzo ya Madrid era caótico. En Madrid ya y en nuestro hospital había un colapso del sistema sanitario con un colapso de urgencias. Las camas de la UCI estaban todas ocupadas y había habido un número ingente de bajas dentro del personal y había una falta importante de material de protección. Y en ese tsunami fue cuando nosotros quisimos intentar contener la avalancha. Esta es una foto de cómo era Madrid en aquel entonces, que parece una película, con la Gran Vía, que es una de las arterias principales, totalmente desierta, como en la película de Alejandro Amenábar, que abre los ojos igual. Y bueno, pues por intentar contener un poco esta avalancha, desde nuestra unidad de cuidados intensivos y desde otras áreas del hospital se hizo una redistribución de los recursos humanos
y se destinaron efectivos al Hospital Central, que es donde se estaban atendiendo adultos y donde más falta hacían. Desde la Comunidad de Madrid se hizo una reestructuración de la actividad urgente dentro del área sanitaria y se derivaron las urgencias pediátricas a 2 centros y se derivaron las urgencias materno-infantiles a otros dos centros para dejar hospitales liberados de atender a esos pacientes y que pudiesen centrarse más en el tratamiento del COVID. A nosotros nos tocaron las urgencias maternas y ginecológicas, obstétricas y ginecológicas, y nos quitaron las urgencias pediátricas. Y luego se empezó a hacer el acondicionamiento de áreas no médicas. Y entonces vino un poco la carrera en sí, y la carrera en sí consta de varias fases. La primera es el espacio. Nosotros con fecha del 17 de marzo empezamos a trabajar en el Hospital Central. La primera unidad en la que, bueno, yo trabajé primero en la unidad coronaria, donde normalmente atienden a los pacientes con algún problema de corazón, las cirugías cardíacas, los infartos, postcateterismo, los marcapasos. Esa unidad ya se había convertido en una extensión de la unidad de cuidados intensivos, después de cumplimentar la ocupación de las 24 camas que en época de pandemia tiene la unidad de cuidados intensivos, se expandió el hospital hacia esa unidad coronaria, que era una UBI normal, y poco después de eso, como se desbordó eso, hubo que habilitar la unidad de reanimación postquirúrgica para los pacientes COVID, y una vez que se desbordó la unidad de reanimación postquirúrgica, en aquel entonces ya teníamos, además de las 24 camas de críticos de la UCI, 14 en la coronaria y otras 20 en la REA. A nosotros nos destinaron a esta unidad, que era una unidad pequeñita. Ese es un cuarto de prehospitalización en el área de urgencias del hospital, que en teoría para la prehospitalización tiene 10 camas. Aquí lo teníamos habilitado para 6 pacientes. Están estos 4 que se ven aquí, que estaban apenas separados por unos 70 centímetros, un quinto paciente aquí y un paciente en una habitación de presión negativa aquí al fondo, al cual no veíamos. La distinción entre el área limpia y sucia dentro de esta unidad era este biombo que se ve aquí. Este mostrador hacía las veces también de frontera y un empapador que poníamos en el suelo. Y de este otro lado de la sala estábamos nosotros. Esto era claramente insuficiente y era una unidad que consumía muchos recursos humanos para un número de camas muy pequeño, porque eran 6 camas que enseguida, el día que abrimos esta unidad, la teníamos ocupada. Entonces, dentro del plan de ampliación del hospital, lo siguiente que ocupamos fue la biblioteca, y se transformó esta biblioteca que vemos aquí en una unidad de cuidados intensivos. Este es el plano de la superficie de la biblioteca, y lo que se diseñó específicamente fueron 3 boxes con atención a los pacientes, en los que pues pasan las cosas que pasan en medicina, que cuando alguien diseña un plano para atención a los pacientes nunca le pregunta a las personas que atienden a los pacientes, ¿no? Y entonces, si os fijáis, habían habilitado pues, un box en el que había 7 camas con una separación razonable, y 2 boxes en los que en la 7ª cama suponía que no se pudiese acceder a ninguna de las 3 en las que estaban, con lo cual, a efectos prácticos, se generó una unidad de 19 camas en vez de las 21 que estaban sobre plano, ¿no? Tenía una zona sucia, que es donde estaban las camas en los pacientes, ¿no? Y luego lo que teníamos era bastantes cuartos en los que estar y desarrollar otro tipo de actividades que ahora vamos a ver. De la zona de estar se accedía por esta puerta a la biblioteca. Esto es lo que veíamos, así se veían los pacientes. Y bueno, por aquí se entraba, los pacientes estaban en estos boxes, y este era el pasillo que delimitaba el acceso luego hacia la zona limpia, ¿no? Teníamos una sala, esto estaba muy bien, teníamos una sala de ordenadores, la sala de ordenadores de consulta normal de la biblioteca la dejaron,
En esta sala se podría hacer las prescripciones, consultar las pruebas de los pacientes y la dotación de ordenadores estaba muy bien para el número de médicos que éramos. Una de las habitaciones se convirtió en la farmacia y nosotros en aquel entonces decidimos dejar la farmacia como zona limpia, de tal manera que había un número que dependía del turno de enfermeras siempre en la zona de farmacia encargadas de preparar la medicación. A las 2 semanas de estar ahí nos compraron un gasómetro para hacer los gases y eso lo pusimos en la farmacia también. Y luego tenía una zona de retirada de los EPIs en la que saliendo, como una especie de esclusa, ¿no? En la que saliendo de la puerta de la zona de sucio teníamos acceso a un baño y a terminar de retirar pues, la mascarilla y las calzas. Estaba muy bien que teníamos una habitación específica para la colocación del EPI, en la que se hizo una disposición como por fases de las cosas que había que colocarse para que nadie se olvidase de colocarse ninguna, con los cartelitos. Y un poco lo que a nosotros nos ayudó en la transformación de la biblioteca del hospital en una UBI que se llamaba UBI Biblioteca, era el tener una separación clara entre la zona limpia y sucia en contraposición con el área de urgencias en los que habíamos tenido. El trabajo en el área de urgencias que desempeñamos fue mucho más difícil y era muy difícil mantener, definir cuáles eran las cosas que estaban limpias y cuáles eran las cosas que estaban sucias, hasta el punto de que por error yo le di a uno de mis compañeros unas gafas y una pantalla sucias. Porque, claro, el poner las cosas a un lado u otro del biombo es fácil, facilita el equívoco, ¿no? Aquí, en cambio, la separación entre la zona limpia y sucia era muy clara. Teníamos la sala de los ordenadores que nos facilitaba el acceso a todos los resultados de las pruebas. Una sala de estar con una cafetera, una nevera y un microondas en la zona limpia. Una farmacia y un almacén con estocaje de los insumos limpio y luego un almacén que de inicio era limpio, que era con todas las cosas de rápido consumo, como las tomas de oxígeno, las sondas vesicales, los triángulos vesicales, las sondas de aspiración, ese tipo de material todo respiratorio y de tratamiento del paciente crítico. De inicio lo habíamos puesto limpio, pero luego cuando vimos que era un material al que había que tener un acceso rápido e inminente, no podíamos tener una persona condenada a estar encerrada en ese almacén para suministrar el material a la gente que estaba en la zona de sucio, con lo cual convertimos el material en un almacén en sucio y duplicamos el espacio de almacenaje. Teníamos una parte de limpio y una parte de sucio. Como hemos visto, lo de ponerse el EPI con instrucciones era muy útil, igual que la esclusa con el aseo. Y otra de las cosas que nos ayudó muchísimo fue tener pizarras por todas partes. Teníamos una pizarra en el pasillo en el que poner el nombre de los pacientes y quién era su médico responsable. Una pizarra en la sala de estar en el que poner las cosas más importantes de los pacientes y las pronaciones o las supinaciones y a qué hora había que hacerlas o a qué hora había que hacer los gases o si había alguien pendiente de una analítica. Otra pizarra en la farmacia en la que poner las perfusiones más frecuentes y los números de teléfono. Todo apuntado por todas partes porque es verdad que cuando trabajas en un espacio que no es el tuyo, encontrar las cosas es mucho más difícil. Y luego, otra cosa que estuvo muy bien era que teníamos acceso rápido desde todas las habitaciones limpias al sucio. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue tener preparados en una caja 2 EPIs de emergencia completos que los disponíamos al lado de las puertas de acceso a la zona de sucio, de tal manera que estuviésemos donde estuviésemos, si había una emergencia, podíamos ponernos el EPI y acceder directamente a la zona de sucio. ¿Y qué nos faltó? Que yo creo que esa es la parte más importante para mejorar. Pues nos faltaron más lavabos. No había, claro, era una biblioteca que le íbamos a pedir. Los libros no se lavan. Entonces no estaba pensado para que todo el mundo se lavase las manos en todas partes. Entonces lavabos faltaban. Nos faltaba más espacio alrededor de las camas. Aunque había separación entre las camas, pues no estaban pensados para tener el respirador en la cabecera, por ejemplo.
ponerse en la cabecera del paciente cuando había que reintubar o intubar al ingreso al paciente era muy complicado porque sacabas un poco la cama hacia los pies y enseguida invadías prácticamente el espacio de tratamiento del paciente de enfrente. Una cosa importantísima, nos faltaban enchufes. Cuando se hizo el diseño de la unidad, pues cada puesto estaba dotado con 2 tomas eléctricas y claro, los pacientes necesitan el respirador, necesitan 40 bombas, necesitan muchísimos, poder enchufar un ecógrafo y eso nos generó muchos problemas. Tuvimos al tercer o cuarto día que comprar en pleno estado de alarma en España, que no servía a nadie nada, un montón de alargaderas eléctricas para poder enchufar todos los aparatos. Y eso es una cosa que es fácil tener para salir de emergencias como estas. Y luego, evidentemente, un diferencial eléctrico, porque lo que pasa es que cuando conectas muchas cosas eléctricas a un mismo enchufe, por mucha largadera que pongas, pues hay veces que saltan los plomos y no está pensado el espacio como para que conectásemos tantas cosas y algún susto de interrupción de la corriente eléctrica tuvimos. Tampoco ayudaba que estaba el hospital entero en reforma continua para intentar dar más cabida y sacar más camas. Entonces había obras en todas partes y las obras también sobrecargaban más la red eléctrica. Las tomas de oxígeno de aire y de vacío. Uno piensa, pues nada, pues una toma de oxígeno, una de aire y una de vacío y con eso conecto un respirador y conecto la aspiración. Pero claro, si el paciente, además de la aspiración cerrada, tiene un drenaje porque hace un neumotórax o un derrame, necesito otro segundo sistema de aspiración y no tengo otra toma de vacío. Si le tengo que cambiar el respirador o le tengo que ventilar manualmente o que lo quiero extubar y ponerle un dispositivo de oxigenación, necesito una segunda toma de oxígeno. Entonces, proveerse de duplicadores de tomas de oxígeno o contar que cada paciente va a necesitar más de una toma de oxígeno, más de una toma de aire, más de una toma de vacío, es una cosa fundamental. Idealmente, ver la zona limpia desde la zona sucia, ¿no? Que las paredes fuesen de metacrilato, de cristal, de cualquier cosa que nos permitiese ver a los pacientes. Esa es la situación ideal, la situación de una unidad de cuidados intensivos como la que tenemos nosotros en el Hospital Central, que es así, es cristalina, con habitaciones individuales y ahí se ven a todos los pacientes. Y luego, en Madrid, en estos 2 meses que hemos tenido de caos cósmico, la temperatura también ha sufrido bastante caos y entonces hemos necesitado tanto como calefacción como refrigeración, porque cuando empezamos en marzo hacía 4 grados, abríamos las ventanas en nuestro afán de crear algo de presión negativa dentro de la habitación y lo que conseguíamos era congelarnos nosotros y congelar a los pacientes, o sea, hacía bastante frío. Y ya a finales de abril pasamos de los 4 grados de marzo a los 27, 28, con lo cual hacía mucho calor con el EPI, así que también mantener un sistema de refrigeración o de calefacción dentro del área de trabajo es importante porque es muy costoso el trabajar en estas circunstancias. Y una de las cosas que llegó justo el día que cerramos fue un espejo para la zona de ponerse el EPI, porque es muy importante para comprobar cómo se le ha puesto uno el poder verse reflejada su imagen. Yo soy especialista en no ponerme el gorro, por ejemplo, se me olvida siempre. Y entonces cada vez que alguien te ve o te ves tú mismo, te acuerdas de cosas como esas. Las zapatillas de nuestra carrera. Bueno, las zapatillas de nuestra carrera sí que han sido un gran reto. Porque aquí os he puesto la imagen de algunos de los respiradores que hemos manejado en esta pandemia. Nosotros empezamos tratando a nuestros pacientes con este respirador de aquí, que es un respirador de transporte. Y luego fuimos rescatando viejas glorias de respiradores que teníamos descatalogados, que habíamos guardado nosotros, los había descatalogado el hospital, los guardábamos nosotros para hacer simulación. Han salvado muchas vidas estos respiradores. Tuvimos respiradores que nos donaron desde Bélgica, que eran buenos respiradores, pero que estaban en alemán,
y eso, pues, algún que otro conflicto nos generó porque no entendíamos las alarmas. Y luego hemos llegado a utilizar, además de ventiladores de transporte, ventiladores de ventilación mecánica no invasiva de forma invasiva. Este ventilador también lo teníamos descatalogado y también lo hemos utilizado. Esto ha supuesto un reto importante porque el conocer el funcionamiento de tantos respiradores pues no es fácil. Y ya, bueno, lo de que vengan en alemán pues es un añadido interesante. Sobre todo porque dentro del material, en todo momento lo que hemos tenido es eso, variabilidad en cuanto a las presentaciones y las marcas. Y entonces las cosas que creemos que nos han ayudado al manejo de esta diversidad han sido el tener ayudas cognitivas de prácticamente todo, al respecto de cómo programar, de cómo calibrar ese respirador, de cómo hacer la programación, tenerlo todo. Y yo siempre digo que los intensivistas pediátricos escribimos protocolos para dummies, para idiotas, porque la única manera de entender en un momento crítico cómo funcionan las cosas es que alguien te diga, dale al botón que pone on, y después del botón que pone on, gira la rueda de la derecha hasta el punto 1. Ese tipo de explicaciones son las más prácticas y las que más nos han ayudado. Teníamos la suerte de tener una persona en el hospital con la capacitación de calibrar y reparar todos los respiradores independientemente de su origen, y eso ha sido una bendición. Y luego hacer las adaptaciones para todos los sistemas de ventilación no invasiva con los diseños que teníamos premontados. Eso también ha sido muy importante. Y hacerle las fotografías y dejar uno de modelo. Cosas prácticas que hemos visto que nos han resultado útiles. Como os he dicho, las tomas de oxígeno eran escasas, y en algún paciente teníamos dificultades porque teníamos que ventilarlo de forma urgente. Nos dimos cuenta que lo que nos resultaba más práctico era tener una bala de oxígeno en cada box conectado con una línea a una bolsa de ventilación, un ambú, con su filtro. Y entonces esa era el kit de emergencia. Si había algún paciente que se ponía peor, como no podíamos desconectar la toma de oxígeno del respirador y conectar la del caudalímetro para ventilarlo con la bolsa, corríamos a por la bala y el acceso era mucho más rápido. Echamos manos de teléfonos y sobre todo de walkie-talkies. El uso de walkie-talkies ha sido una de las mejores aportaciones que hemos hecho, yo creo que como equipo al hospital, porque nos permitía estar en continuo contacto entre la zona limpia y la zona sucia y darnos recados. Y eso era muy, muy importante porque todos estos pacientes son iguales pero distintos. Son iguales porque presentan más o menos la misma patología, son iguales porque requieren más o menos los mismos cuidados, todos tenían la misma medicación, pero luego todos tienen particularidades. Entonces, uno no es capaz de recordar cuánto está la PEP de los 19 pacientes que tiene, o a cuánto sale la PAFI, o si este paciente le habías dejado de dar ya la hidroxicloroquina o el Caletra, o cosas de esas, y son dudas que iban surgiendo cada 2 por 3, y venía a lo mejor el microbiólogo y te preguntaba algo, y tú ya no eras consciente de en qué situación particular estaba ese paciente, y entonces el walkie servía para que en ese mismo momento te pudieses conectar con la enfermera, con el compañero que estaba dentro, y te pudiese dar esos detalles, incluso a la hora de hacer las prescripciones del tratamiento. Otra cosa que hicimos fue, pusimos cámaras. Las primeras cámaras que pusimos eran cámaras vigila bebés. Pusimos 2 o 3 cámaras vigila bebés en los pacientes que teníamos más críticos, enfocados a la monitorización, que era un sistema de telemetría casera, totalmente casera. Y al implementar este sistema, una compañía de videovigilancia nos donó unas cámaras IPS con sus monitores, de tal manera que conseguimos colocar hasta 12 cámaras enfocando los monitores de los pacientes, y nos permitían ver cómo estaban las constantes.
Y luego teníamos preparado también un kit de ingreso. En el kit de ingreso había todo el instrumental, una bolsa de plástico transparente, o sea, ningún misterio, y todo el instrumental necesario para la canalización de la arteria en el momento que ingresaba el paciente, el sondaje nasogástrico, el sondaje vesical, y luego el kit de intubación. En el kit de intubación había un kit de intubación preparado en cada uno de los boxes de acceso rápido, en el que teníamos un tubo del 7,5 para las mujeres y un tubo del 8 balonado para los varones, un AirTrack, un laringoscopio, el fiador, incluso 2 frobas, los sistemas de humidificación pasivos, el sistema de aspiración cerrado y el filtro. Y eso se revisaba y estaba preparado todos los días en todos los turnos. Y otra de las cosas que hicimos útiles es para los cambios, los pases de guardia de los pacientes, una hoja en la que poníamos toda la información relevante. Y toda la información relevante, bueno, empezaba desde la fecha, para no cambiar las hojas de un día para otro, el teléfono del busca que teníamos, y muy importantísimo, el PIN, porque cuando se descargaba el busca y se apagaba, luego ninguno sabíamos dónde estaba apuntado el PIN. Y la cama que ocupaba el paciente, la fecha en la que empezó con los síntomas, la fecha de hospitalización y la fecha de ingreso en la UCI, por ver un poco el tiempo de evolución que llevaba, y las cosas más significativas dentro de la evolución del paciente de ese día y de lo que quedaba pendiente por hacer. Y esta hoja la actualizábamos 2 veces al día para hacer el cambio de guardia médica. Hicimos ayudas cognitivas de todo lo que se nos ocurrió, ayudas cognitivas para acometer la pronación con todos los pasos ahí detallados y uno a uno. Cosas pues como desconectar los sueros y recolocar las bombas de infusión para que no estuviesen en medio en el momento de dar la vuelta del paciente, o hacia dónde hay que enrollar la sábana, si la sábana hay que enrollarla hacia el paciente o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, en función del lado de la cama donde estuviese cada uno, dónde colocar las almohadas. Las cosas básicas también las dejábamos por escrito. Hicimos mucho trabajo en la parte de intentar prevenir las infecciones nosocomiales, de la bacteriemia y la neumonía, porque la realidad de estos pacientes es que dentro de las complicaciones más significativas que presentan son las infecciones nosocomiales, y entonces intentábamos dejar todas las ayudas cognitivas para que todo el personal fuese consciente de las medidas de prevención que había que adoptar. Y luego nosotros, como éramos pediatras y no nos sabíamos las dosis de adultos, estandarizamos todas las perfusiones y estandarizamos las perfusiones de toda la medicación que creíamos que podíamos necesitar, absolutamente toda, en infusiones de 250 mililitros para que el ritmo máximo de infusión a la mayor dosis fuese de 10 mililitros a la hora y la enfermera solo tuviese que cambiar la perfusión una vez al día, a menos que cambiásemos la indicación terapéutica, pero para intentar minimizar el trabajo de la enfermería y no sobrecargarlo. Y eso también fue bastante útil. Estas hojas de Excel las teníamos en los ordenadores y luego las teníamos impresas en la farmacia. Y luego también hicimos ayudas cognitivas para la comunicación de malas noticias, porque lo que tienen los equipos en épocas de pandemia como esta es que no todo el mundo trabaja en una UCI, no todo el mundo tiene experiencia en la comunicación de malas noticias, y entonces una ayuda para enfrentarte a estos momentos era muy necesaria. ¿Y qué nos hizo falta ahí con respecto a la afrenta esta del material, ¿no? Pues quizás más sesiones formativas de los distintos respiradores, ¿no? Es verdad que fuimos improvisando sobre la marcha, pero nos habría gustado conocer algún respirador más a fondo, los que estaban en alemán indudablemente, antes de usarlos en los pacientes. Pruebas de los equipos in vitro, porque había equipos que no estaban preparados para asumir el trabajo que les pedíamos. Los respiradores de transporte, por ejemplo, no están preparados para ser utilizados de forma continua con unos parámetros ventilatorios en pulmones
como los que estábamos tratando y tuvimos bastantes problemas por eso. Pasaba exactamente lo mismo con los respiradores de los quirófanos. Tampoco están preparados para ser empleados 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitan, se sobrecalientan y se apagan. O sea, cosas de esas las hemos aprendido sobre la marcha. Ayudas cognitivas para las maniobras de reclutamiento y de destete, que esas las hicimos, pero las hicimos tarde y ahora las tenemos puestas y la verdad es que son útiles, pero precisamente por lo mismo, porque al final acometen la extubación o el destete de los pacientes personas que no necesariamente están acostumbradas a realizar estas técnicas, igual que las maniobras de reclutamiento, que nosotros los intensivistas pediátricos es extraordinario que las desempeñemos. Bueno, y con respecto al equipo, nosotros tuvimos muchísima suerte. Tuvimos muchísima suerte porque fuimos de las últimas unidades en abrir y al ser de las últimas unidades en abrir recibimos lo que había de todas partes, ¿no? Un poquito de todas partes. Tuvimos un equipo multidisciplinar extraordinario. El 65% éramos del grueso médico, éramos intensivistas pediátricos, pero luego contábamos con anestesistas pediátricos, cirujanos pediátricos, ginecólogos y cardiólogos. Bueno, un ginecólogo que en su día había sido intensivista, había hecho cuidados intensivos de adultos 15 años antes y decidió alistarse a esta guerra con nosotros, y un cardiólogo. Y hacíamos una distribución del equipo de tal manera que en todos los turnos, hacíamos turnos de 12 horas, y en todos los turnos hubiese siempre un anestesista, por lo menos, y un residente de anestesia, o un intensivista pediátrico, o sea, además de un intensivista pediátrico y un residente de pediatría. ¿Por qué? Porque la mayoría de los anestesistas que trabajaban con nosotros, que vinieron a trabajar a la biblioteca, eran anestesistas que no desempeñaban su labor asistencial normalmente en unidades de reanimación, sino que hacían tareas de quirófano, de sedación en quirófano. Y entonces ellos tenían una capacitación altísima a la hora del desempeño de las técnicas, de la canalización de las vías y de la intubación de los pacientes, pero en cambio no tenían experiencia en el manejo del paciente crítico. En cambio, los intensivistas pediátricos teníamos experiencia en el manejo del paciente crítico, aunque fuesen niños, pero conocíamos las distintas problemas que pueden surgir con el tratamiento prolongado en una unidad de cuidados intensivos, pero no teníamos las habilidades técnicas desarrolladas en adultos para la canalización de las vías o para la intubación. Y en época de guerra es mal momento para aprender. Entonces, conseguimos organizar unos equipos que estaban equilibrados y en los que todo el mundo podía desarrollar la labor para la que estaba más capacitada. Los cirujanos pediátricos vinieron muy, muy orgullosos a participar con nosotros y ellos, bueno, ahora dicen que han aprendido medicina, es una cosa que está muy bien, ya hablan de respiradores. Y eran partícipes sobre todo en las tareas pues, de pronación, supinación, de toda la parte mecánica de pues, solicitar analíticas, actualizar las plantillas, todo ese tipo de cosas las hacían ellos, y la verdad es que eso nos ha funcionado, descarga mucho trabajo burocrático y administrativo, nos descargó muchísimo y fue de muchísima ayuda. Y luego con respecto a la enfermería y a los técnicos auxiliares de enfermería, recibimos también enfermeras de todas partes del hospital, pero en todos el grueso de las enfermeras eran enfermeras también de cuidados intensivos pediátricos, y en todos los turnos, ellas hacían turnos de 7 y 10 horas, como hacen normalmente aquí, y en todos los turnos había al menos 4 o 5 enfermeras de cuidados intensivos pediátricos que eran o de intensivos de intensivos de adultos no hubo, pero de reanimación de adultos sí, que eran las que asumían un poco en la coordinación de la actividad de cada uno de los boxes.
y eso facilitó mucho el trabajo, porque luego había personal que, por ejemplo, había enfermeras de psiquiatría, y enfermeras de psiquiatría, las pobres, pues no habían manejado un paciente con un respirador nunca, entonces siempre tenían una persona de referencia a la que acudir. La parte quizás más difícil de esto ha sido intentar humanizar el trato a los pacientes, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo intentamos? Pues lo intentamos llevando los nombres y la categoría profesional escrita con rotulador en los EPIs. Hicimos unas tarjetitas con el nombre y la foto para llevar en la zona de sucio, porque habíamos prescindido de nuestras tarjetas identificativas, ¿no? Yo normalmente llevo la mía, pero en estas circunstancias, para que no se contaminase, las habíamos guardado. Todos los días nos presentábamos a nuestros compañeros, porque es muy difícil reconocerse cuando solo te ven esta parte del cuerpo, y nos presentábamos a los pacientes. Sobre todo porque los pacientes, según se iban despertando, estaban muy desorientados. Hemos visto mucha desorientación, mucho delirium, o quizás encefalitis propia del COVID, porque los pacientes se despertaban agitados y muy desorientados. Y también intentamos poner relojes y calendarios por todos los boxes y recordarles mucho el día y la hora en la que estábamos trabajando. Humanizar con las familias ha sido realmente un reto y nosotros llamábamos por teléfono todos los días, les dábamos un horario de información telefónica, y llamábamos a nuestras entre 5 y 7 de la tarde, más o menos, y luego tenían un teléfono al que llamar, pero la verdad es que las familias han sido muy respetuosas y no han querido darnos más trabajo. Y luego sí que es verdad que hemos organizado visitas en ocasiones especiales. Y estas ocasiones han sido cuando creíamos que un paciente iba a fallecer o estaba próximo al fallecimiento, permitíamos que viniese la familia, 2 e incluso 3 miembros de la familia a verle, les ayudábamos a ponerse los equipos de protección, les dejábamos estar el tiempo que ellos quisiesen estar con su familiar y luego les dejábamos salir, les ayudábamos a quitarse el equipo de protección. Tuvimos una puérpera, una paciente que dio a luz un bebé en la semana 23 y el bebé desgraciadamente falleció y permitimos que viniese el marido también a comunicárselo y a estar con ella, cosa que ella agradeció muchísimo. Y esas son las circunstancias más llamativas en las que hemos permitido las visitas. Si no, lo que intentábamos era tener el trato más cercano posible con las familias a través de la línea de teléfono, que quizás es la parte peor. Y con respecto al personal, el hospital puso un servicio de atención psicológica permanente y nosotros lo que contribuíamos era poniendo música. Yo llegaba por las mañanas a las 8 y ponía esta canción para animar un poco e invitaba a mis compañeros a bailar y al irnos por la noche poníamos esta otra. Intentábamos que todo el mundo bailase. Los pacientes cuando estaban despiertos también bailaban y lo agradecían, ¿no? Una pequeña infusión de alegría o buen rollo dentro de la situación que era bastante difícil. Es bueno tener comida y agua. Tuvimos muchísimas donaciones de comida y de agua. Vamos, totalmente necesario apósitos hidrocoloides para la cara de los sanitarios. Para el puente yo tengo una lesión hiperpigmentada en el tabique de la nariz y tengo nariz chata, pero para el tabique, la parte de la frente, todos los puntos de presión de las mascarillas y de las gafas y de las pantallas, eso también ha sido fundamental para humanizar el trato del personal sanitario. El intentar organizar unos turnos de libranzas lo más humanos posibles, dentro de que podíamos trabajar, había semanas que hemos trabajado hasta 60 horas y eso es agotador, pero poco a poco fuimos intentando homogenizar un poco más los turnos y nosotros los médicos trabajábamos
un día de turno de día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, al día siguiente de turno de noche, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, y luego librábamos 2 días, el saliente de la noche y otro. Y más o menos ese rotatorio ha sido llevadero. Hemos intentado que todo el mundo que tuviese un cumpleaños o una fiesta familiar, aunque fuese recluidos en casa, pudiese disfrutar de la misma e intentar ser flexibles con el resto de los compañeros. Y luego decretar que la zona de estar del personal sea una zona libre de COVID. Porque era se come, se charla, se toma café en un sitio donde no se habla del COVID y se intenta hablar de otras cosas, porque el COVID ya te tiene la vida presa y yo creo que psicológicamente el poder compartir otras cosas también era importante. Hicimos también un panel está a mitad de hacer, todavía luego vinieron más fotos, con las fotos nuestras sin mascarilla, porque como éramos gente que había venido de todas partes del hospital, yo pensé que no nos íbamos a reconocer después, cuando nos viésemos de nuevo por los pasillos, sin todo el disfraz. Entonces la gente iba poniendo su foto, este era el principio del mural. Todavía sigue el mural en los pasillos de urgencias del hospital, con el equipo UCI Biblioteca y un dibujo que nos mandaron, mandó un niño con una cámara vigila bebés. Y luego la propia gente de la biblioteca no dejó de escribir cosas bonitas sobre la experiencia que habíamos tenido. Y es verdad que globalmente todo el mundo ha estado muy, muy agradecido. Hemos sido la unidad de cuidados críticos del hospital que ha tenido menos mortalidad. Es verdad que algún paciente que estaba muy malo lo trasladamos a la UBI de adultos, trasladamos 2. Pero también recibimos otros pacientes en los que tuvimos que hacer hasta técnicas de hemofiltración. Y con todo y con eso, siendo una unidad que se había compuesto por piececitas de todas partes del hospital, conseguimos mantener la menor tasa de mortalidad de nuestro centro. Y llegamos a la meta del cierre de nuestra UBI biblioteca, y ese cierre fue el 27 de abril. El 27 de abril se desmontó. Ha quedado habilitada como UCI de rescate. Se acometerán reformas para intentar paliar estos problemas que hemos enfrentado, ¿no? E intentar darle algo más de espacio y más dotación de medios físicos. Y esta vuelta a la calma ha sido difícil pero nos ha permitido reflexionar. Nos ha permitido reflexionar sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Que a modo de conclusión yo creo que hemos aprendido mucho el personal sanitario a reconocer nuestra vulnerabilidad. Esto nos ha puesto realmente en nuestro sitio. Hemos tenido muchos compañeros que han caído enfermos y eso ha sido difícil de vivir. Hemos aprendido nuevas técnicas de comunicación, porque parece mentira, pero uno se pone una mascarilla y se vuelve sordo. Entonces, claro, no ves los labios y te das cuenta de que en el fondo contamos mucho con la lectura de los labios para la interpretación de las palabras, porque se escucha la mitad con la mascarilla. Y eso nos ha permitido desarrollar estas nuevas técnicas de comunicación, no necesariamente a gritos, y además que como nos han obligado a relacionarnos con otros compañeros con los que no tenemos hábito, pues eso también ha favorecido este desempeño. Hemos aprendido todos a trabajar fuera de nuestro área de confort y a desarrollar nuevas áreas de confort. Y para mí la biblioteca del hospital, que era un sitio al que apenas iba porque ya no hay que ir ni a consultar las revistas, es mi segundo hogar ahora mismo. Todavía paso de vez en cuando para ver cómo está. Es una nueva parte de mi vida. A buscar soluciones creativas fuera de la medicina, ¿no? La implementación de las cámaras y de los walkies luego corrió como la pólvora en el resto del hospital y fueron dispositivos útiles en otras áreas, en alguna planta de hospitalización, que las enfermeras estaban desbordadas, por ejemplo, y no podían monitorear a los pacientes en habitaciones cerradas, pues también les ha servido para mantener más el contacto con los pacientes, por ejemplo.
hemos aprendido muchísima medicina, muchísima, porque hemos estudiado mucho, como todos, en estos últimos 2 meses. Pero yo creo que la parte más importante es la del trabajo en equipo. Hemos aprendido muchísimo trabajo en equipo. Tenemos muchísimos más amigos de los que teníamos antes. Sobre todo, yo creo que para los pediatras, que para muchos médicos de adultos éramos esos médicos que juegan con los niños, pues ahora conocen nuestro lado más profesional desde el punto de vista médico y científico, y ya no estábamos recluidos en nuestro hospital. Es decir, nosotros mantuvimos, una cosa que estuvo bien es que mantuvimos el hospital infantil, la zona infantil libre de pacientes adultos afectos de COVID, salvo por las puérperas, que sí que estaban aquí, pero eran solo puérperas o embarazadas. El resto no hubo pacientes intubados con COVID en la parte infantil. Con la creación de unidades como estas, contuvo, fue suficiente para contener la invasión de la UBI pediátrica de pacientes COVID, y eso también facilitó mucho el cuidado a nuestros pacientes, a los pacientes que ya teníamos en la UBI pediátrica. Y eso es básicamente todo lo que yo os quería contar. Así que muchas gracias y haced las preguntas que creáis necesarias. Muchísimas gracias, Jimena. Sí, no sé si alguno tiene una pregunta, se pueden desilenciar solos, como les puse acá en el chat. Y Abigail, lo único que sí me mandó un mensaje a mí en privado, decía que la rutina de buenos días y buenas noches con música sin duda ayudan a orientar y también a sostener el ánimo. ¿Sí? Así que ese comentario hizo mientras estaba, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Es el momento. Qué fácil. Ahí estamos, yo, a ver si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde estén. No, más que pregunta, es la verdad que todo lo que estamos en esto, estamos inmersos en leer sobre COVID, y nos estamos olvidando un poquito de la vida y de todo lo que nos pasa en base a cómo organizar un servicio, a cómo organizar un trabajo que para nosotros habitualmente es común, y cómo vivimos también, digamos, en nuestros hogares, cómo tenemos que organizar la llegada o la salida desde la calle. Acá en Argentina, hoy por hoy, estamos pasando una segunda ola, si bien fue la primera el boom, pero hoy está tomando todos los barrios carenciados, y estamos teniendo una ola que estamos esperando el pico máximo, digamos, entre lo que es esta semana y la semana que viene. Y tenemos la suerte y la desgracia de tomar, digamos, las experiencias de ver todo lo que ya pasaron seguramente ustedes. Así que estamos con eso. Estamos nosotros en pleno auge, digamos, de la ola, y bueno, todo esto, la verdad que sirve. Así que bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por estar ahí, a ustedes por estar ahí, y ánimo. Nosotros, porque se hagan una idea, empezamos con 24 camas de críticos en el hospital y llegamos a tener 120. Y luego, poco a poco, la verdad es que yo creo que el día más feliz que he tenido yo en mi vida profesional, bueno, uno de los momentos más felices de mi vida profesional fue el primer paciente que estuvamos con COVID. Otra cosa que he contado que hacíamos también era, por supuesto, aplaudir cada vez que se estubaba o se daba de alta a un paciente. Y el momento quizás más feliz de toda la pandemia fue el día que se cerró una de las primeras unidades anexas del COVID, una de las primeras UBIs que se habían creado, porque eso ya empezó a significar que estábamos venciendo a la pandemia. Nosotros fuimos la tercera en cerrar, pero casi a mí me generó más satisfacción el cierre de otra que el cierre de la mía propia, aunque me permitiese volver a mi puesto de trabajo.
Y luego quizás una cosa muy importante es que uno sobrevive mucho tiempo con mucha adrenalina haciendo esto y tiene que estar preparado para el bajón de después. Que el huracán emocional cuando se vuelve a la rutina es muy importante y se sufre mucho, mucho. Y hay que hablar mucho de ello. Ya digo, la música ayuda, pero también a hablar mucho de ello, no esconderlo. Y yo también diría que no esconderlo de la sociedad, porque en España ahora parece que muchas de las cosas que hemos vivido no han pasado. Que creo que los sanitarios hemos adoptado yo personalmente, creo que los sanitarios hemos adoptado una actitud demasiado paternalista para con el resto de la sociedad y del pueblo. Y entonces esa actitud, porque pensábamos que bastante tenían por estar confinados y bastante tenía la gente a la que le faltaba el pan porque había perdido su trabajo y no queríamos contar que el sistema sanitario estaba al borde de la quiebra y eso luego es difícil que la gente sea más prudente a la hora de adoptar las medidas del desconfinamiento. Entonces yo creo que también parte de la labor de los sanitarios siempre ha sido también parte de la educación sanitaria de la población y dentro de esa educación sanitaria de la población está en contar que realmente esta oleada del SARS-CoV-2 es terrible. Y es terrible y sufre mucha gente y la mortalidad es muy alta. Y eso yo creo que es nuestra labor comunicarlo. Ahora cada vez en las redes sociales se está diciendo más, pero nosotros estuvimos callados mucho tiempo y eso nos está pasando factura. Y otra cosa también importante es que tenemos que ser todos conscientes de que hay pacientes que no son COVID y que esos pacientes siguen existiendo. Nosotros la semana pasada hemos tenido un niño con una endocarditis séptica que se ha diagnosticado tarde, era de otra parte de España, pero se ha diagnosticado tarde, entre otras cosas, porque estuvo 5 días recluido en casa, porque lo primero que se sospechó fue un COVID. Entonces, esas cosas hay que tenerlas también muy, muy presentes, que como bien decía, estamos inmersos en esa vorágine y parece que solo vivimos por y para el COVID y todos los días tenemos un protocolo de actuación distinto con respecto a algo de ventilación, de reanimación, de anticoagulación, de tratamiento infeccioso, pero hay otros pacientes con otra patología que hay que tratar. Me enrollo fácil, ¿eh? Es que nos quedamos embobados escuchándote, Jimena. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o consulta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Esto fue grabado, así que lo vamos a pasar por correo también, el link, el enlace para quienes lo necesiten o lo quieran replicar o volver a ver o compartirlo. Y no sé, gracias, muchas gracias Jimena, de verdad, súper lindo escucharte. Gracias a ti, Moni, gracias a todos. Bien, entonces voy a cortar.